Este episodio es patrocinado por mi curso Ni una dieta más. Un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com/podcast. Es acuerpada.com/podcast. Estás escuchando No Necesitas Adelgazar, un podcast contracorriente que cree en la inclusión radical, en las historias poderosas y en lo transformador que puede ser encontrar tu lugar en el mundo. Soy Ana Pau Molina, soy psicóloga y puede ser que me conozcas también como Acuerpada. En este podcast escucharás historias de personas que están retando a la cultura de dietas, a la gordofobia y a la violencia estética. Espero que te sirvan como recordatorio de que puedes vivir una vida plena, auténtica y trascendente sin perder un solo gramo de peso. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de No Necesitas Adelgazar. Estoy feliz de darles la bienvenida a esta entrevista que tuve con Fer Arnaud. Se las quiero presentar. Fer Arnaud es una maestra de yoga en cuerpo grande. Practica yoga desde hace 15 años casi y está certificada en Hatha, Ashtanga y Rocket Yoga. Ella vivió muchos años atrapada en la cultura de dieta como todos nosotros y sintiendo que no era suficiente. Y fue cuando decidió que su peso no era una limitante que empezó a compartir su práctica de yoga en redes. También empezó a dar clases para ayudar a la gente a reconectarse con su cuerpo y compartir todos los beneficios de yoga sin importar el tamaño o las limitaciones del cuerpo. De verdad, yo creo que van a disfrutar muchísimo esta entrevista y, por supuesto, motivarse a ir a las clases de Fer Arnaud, que se ha dedicado a crear espacios seguros para todos. Sin más, les dejo mi conversación con Fer Arnaud. Hermanes, estoy aquí, yo siento que estoy en mi clase privada, individual de yoga en el estudio de Fer Arnaud. Bienvenida, Fer, a No Necesitas Adelgazar. Hola Ana Pau, mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionadísima de que estés aquí porque no sé si tú lo sabes, espero que te lo digan, pero me la vivo recomendándote. Todo el mundo que me dice de que, ay, ¿dónde puedo encontrar un niño? Fer, con Fer pueden hacer todo lo que quieran. Y Fer, me encanta que además nos recibas así en tu estudio. Digo, quienes estén viendo esto en YouTube, porque quienes lo están escuchando no lo saben, pero Fer nos recibe en su estudio de yoga, tal cual está sentadita sobre su tapete de yoga, recibiéndonos en su espacio para platicar un poquito pues tal cual, de cómo es hacer yoga en un cuerpo gordo y cómo es que llegó a este lugar donde ahora, eh, como un poquito como lo que hemos hecho todas las personas que han pasado por este podcast, pues crear un espacio tan seguro de algo que no era seguro o no fuese tan seguro para ti, tal vez, ¿no? Entonces, me encantaría que nos platicaras un poquito de tu historia, un poquito de ti, relacionado con el yoga y no, porque pues Fer no es solo Fer Arnaud Yoga, también es solo Fer Arnaud, y que nos platiques un poquito de tu proceso con tu cuerpo y con el yoga y con la vida. Platícanos un poquito sobre ti. Ok, bueno, pues les voy a platicar como lo relacionado con cómo empecé a hacer yoga, que también va muy relacionado a mi cuerpo. Yo empecé a hacer yoga por una terapia, porque estaba en terapia por un trastorno de la conducta alimenticia que muy mal, porque no fui con la terapeuta correcta, porque pues el enfoque siempre siguió siendo cómo seguir adelgazando, ¿no? Nada más, pues ya no, ya sin trastorno, entre comillas. O sea, tú Eh, llegaste, perdón, te voy a interrumpir un buen porque y está muy dime. interesante. Este, tú llegaste a tu atención de tu TCA en un cuerpo gordo con TCA y la atención fue, bueno, ok, medio te vamos a quitar el TCA, pero estaba bien que estuvieras adelgazando, básicamente. Sí, pues sí, yo ya llevaba, tenía 17, ya llevaba muchas dietas y la última dieta que hice me dejó muy enferma porque fue una dieta cetogénica que quedé muy Uy, enferma y a raíz de eso se me descontroló mucho porque en esa dieta, bueno, las dietas cetogénicas son de comer muchísimo, ¿no? Entonces, como que en mi cabeza, como yo en cómo pensaba ese entonces y cómo pensaba todos los que me rodeaban, pues mi problema era que era, y lo digo entre comillas, adicta a la comida, ¿no? claro. Entonces, para mí era perfecto una dieta en la que pudiera comer muchísimo, solo de una sola cosa, porque ese era mi problema, porque yo no tenía control, lo vuelvo a decir, entre Ujú. comillas, para los que no están viendo el video. Entonces, yo tengo que parar esa dieta porque me estoy enfermando
y obviamente yo no podía parar de comer, porque además después de 4 meses o 5 meses de una restricción muy fuerte, ahora ya sabemos que eso pues lo único que hace es que te enloquece por la comida, cosas que ni siquiera te gustan, o sea, yo todo el día pensaba en comida. Entonces empecé a comer mucho, 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 pero con este miedo a subir de peso. Obviamente estaba subiendo muy rápido después de salir de este estado de cetosis y entonces empecé a vomitar como para compensar un poco y había días que no comía y así. Entonces, bueno, como que el acceso que yo tenía a un terapeuta era esta persona que, digo, independientemente de esto, es una persona que yo quiero mucho, que fue muy importante en mi vida, pero que estaba igual que yo metida en esta mentalidad de dieta, ¿no? O sea, no teníamos una mejor opción, no teníamos visión de que pudieras hacer Claro. otra cosa. Y me ayudó a muchas cosas y ella era maestra de yoga, aparte de ser psicóloga. Entonces, ella me empezó a jalar como, es que ven a hacer yoga, te va a servir para sanar esa relación con tu cuerpo. Entonces, pues ahí empecé, no muy contenta porque a mí me gustaba mucho hacer ejercicio, pero ejercicio muy intenso y yo pensaba en el yoga como, pues que no Como era, chafa, sí. sí, que no, y sobre todo que no me iba a hacer quemar calorías, ¿no? Que pues yo vivía totalmente metida en esta mentalidad de dieta de que yo comía para bajar de peso, yo me movía para bajar de peso, o sea, no existía en mi cabeza otras opciones, ¿no? Como a lo mejor el ejercicio me hace sentir bien o a lo mejor comer me hace sentir bien, eso no existía. Y pues así como que el yoga fue la única cosa que nunca dejé, porque hice muchas cosas de movimiento, pero en los momentos que llegaban estos malos momentos de imagen corporal, lo dejaba porque no, ¿cómo voy a ir al gimnasio si me veo así? ¿Cómo voy a seguir corriendo? Porque yo corría, bueno, no corría mucho, pero empecé a correr y ya sabes que todo el mundo, es que las rodillas, es que te vas a infartar, es que, o sea, cosas pues que vienen de la ignorancia, pero que te hacen mucho daño. Y el yoga como que siempre hubo ahí algo que me mantenía adentro y adentro y adentro. Y yo me acordaba que estaba tomando clases y me imaginaba cómo daría yo mis clases, porque sentía que era, mi maestra me dijo desde la primera clase que tomé, me dijo como, tú en tu otra vida eras un yogi, porque ya lo traes. O sea, y en las meditaciones yo meditaba súper profundo de las primeras veces. Entonces era algo que conectó mucho conmigo, pero que aún así yo tenía como un límite, como que yo decía, de aquí yo nunca voy a pasar porque mi cuerpo no puede hacer esas cosas. Mm, Después tuve como un proceso, em, para mí hubo un cambio muy fuerte como de mi relación con la comida cuando corrí un maratón y entonces la chica que me estaba entrenando era como, es que tienes que comer para correr, o sea, ya olvídate de lo, como que nunca me dio ese enfoque de pesa menos y entonces vas a correr. Y ahí fue la primera vez que yo tenía 22 años, tal vez, que dije, ah, la comida no solamente es engorda o adelgaza, hay más. Entonces ahí empecé a cambiar un poquito mi visión y dije, pues sí me voy a hacer maestra de yoga porque sí puedo. O sea, sí, sí a lo mejor, digo, a lo mejor lo estoy cortando mucho, pero como que mi mente empezó a cambiar un poquito ahí, como, ok, a lo mejor no toda mi vida tiene que depender de estar flaca, no todas mis decisiones, porque realmente así era mi vida y así es la vida de muchas, ¿no? Que vivimos en cuerpo grande y que desde chiquitas es lo que te obligan a pensar. Fíjate que esto que dices de correr me resuena muchísimo porque para mí también el mundo de los corredores fue lo que hizo que dijera como, ah, ok, o sea, también, digo, no sé si llegó tan lejos en este momento para ti, pero para mí fue como, ah, también existen corredores gordos y o sea, todos los tamaños del cuerpo pueden correr un maratón y demás. Entonces, me parece como muy chistoso que también para ti fue un momento como, ah, hay otras formas de comer que no son solo adelgazar, ¿no? Sí, creo que yo ahí todavía no concebía como, ok, puedo ser gorda y correr, porque Ok. seguía mucho, también bajé mucho de peso en esa época porque, bueno, porque empecé a enfocar mi alimentación en correr. Entonces, como que siento que me relajé, no porque sea el objetivo, pero como que al mismo tiempo pasaron las dos, entonces ya me despreocupé un poco por la parte del cuerpo, ¿me explico? Como que decía, ah, esto me está funcionando, pero sí empecé a ver la comida de otra forma y aún así, muchos de mi familia era como, pero te vas a infartar, pero es que no lo corras, pero es que, o sea, toda la atención no era en mi esfuerzo, en mi disciplina, sino en te vas a fregar la rodilla, te vas a infartar.
Entonces, bueno, como que brincar esa meta y decir, yo voy a correr con la gente que, claro que hice muchísimo tiempo y no fui así como la maratonista, no, lo hice una vez y ya, pero romper esa barrera como que me dijo, ok, ahora voy a romper la que sigue y me voy a ir a certificar. Y fue difícil porque yo me certifiqué en India y en la escuela yo veía las fotos y pues puras chavas muy altas, muy flacas. em, y yo sentía como, ¿y qué voy a hacer ahí? O sea, yo no tengo nada que ir a hacer ahí. Y estuve a punto de no ir, pero dije, bueno, ya o sea, ¿qué puede pasar? Ya, si me hacen caras o lo que sea, pues ni modo, a ver qué pasa. Oye, y hay muchos tipos de yoga, ¿no? ¿Qué tipo de yoga Sí. te Yo entrenaste me tú? certifiqué en Hatha y en Ashtanga, Ok. que normalmente en India esos son los tipos de yoga en los que te certificas. Ashtanga es muy fuerte, es muy exigente y no es un yoga definitivamente para que lo haga todo el mundo y no por la forma del cuerpo, no tiene nada que ver, sino es un yoga que te puede lesionar muy fácil, es muy Ok. intenso. Entonces, eso es como algo para gente que está más conectada con su cuerpo. Y a mí me sorprendió, justo te lo digo, porque muchas compañeras se lastimaron, mucha gente tuvo que parar y yo seguí todo el curso, hacía todas las clases, lo hacía muy bien. Entonces era como, ok, o sea, no es que ellos valgan más. Y ahí empecé como ligeros cambios en mi mente, empecé a dar clases cuando regresé y sí tenía comentarios como de repente, ¿no? O sea, como gente que entraba a las clases y me veía y se iba, o como gente que sin mala intención me decía, como es que no entiendo por qué si das clases todos los días no adelgazas. Y yo también, yo en ese momento decía, pues yo tampoco entiendo, porque no lo entendía. Y bueno, después, justo en la pandemia, creo que a muchas nos cambiaron muchas cosas en la pandemia, empecé se los cuento así porque fue un proceso muy largo, ¿no? Pero yo ya había decidido que ya no iba a hacer dietas, pero seguía buscando como la forma de bajar de peso sin dietas, como que yo decía, no es que es emocional, no es que es que mis porciones, no es que seguía. Sí, entonces yo como que ya había entendido que las dietas no eran la solución, pero sí, mi meta máxima seguía siendo el peso, ¿no? Y yo daba clases de yoga en un estudio aquí cuando me mudé a Estados Unidos, pero seguía siendo y mis clases eran las más fuertes y se llenaban y tenía muy buenos comentarios y veía muchos cuerpos diferentes, porque sí está un poquito más avanzada esa cultura aquí, ¿no? Como de yoga para todos los cuerpos y cosas así. Pero aún así era como, sí, todo esto está muy padre, pero lo mejor sería que no fuera flaca, todo me saldría, podría hacer mucho mejor yoga y ya. Hasta que escuché en un podcast como este tema de la gordofobia, la cultura de dietas, la diversidad corporal, o sea que realmente la diversidad corporal también es de tamaño de cuerpo, ¿no? Y ahí como que me cayó el 20 durísimo de que, ok, puedo parar, o sea, puedo descansar un momento, dejar de intentar cambiar mi cuerpo y qué voy a hacer hoy con el cuerpo que tengo hoy. Y entonces como que un paso importante para mí fue, lo primero que yo pensé era, voy a compartir fotos haciendo yoga porque yo sé que alguien las va a ver y le va a servir, porque no necesariamente es que no se pueda hacer yoga en un cuerpo más grande o que haya posturas que no puedas hacer. Más bien nadie lo ha intentado, o sea, nadie ha buscado cómo alinear esos cuerpos, cómo lograr que se avance, porque sí hay lesiones, sí hay incomodidad, pero en todas las formas de cuerpo, o sea, así como hay gente que está dedicada a gente que hace yoga en silla de ruedas, o a gente que hace yoga sin una pierna, o a gente que hace yoga con hernias en la columna, se puede hacer. Entonces yo como que lo que entendí fue, no me va a salir todo, no voy a hacer todo perfecto, pero nadie, o sea, son muy pocos los casos de la gente que le sale todo y todo perfecto. Y ya no es por culpa del peso, sino, este es mi cuerpo, ¿qué puedo hacer con este cuerpo? Como que esa era mi idea. Y puedo hacer muchas cosas, entonces puedo compartir como una forma de inspirar a la gente de que sí se puede, solo practica e inténtalo aunque tu maestro no se vea como tú. Oye, ¿y en la escuela te enseñaron de eso? ¿Te enseñaban, o sea, cómo adaptar para otro tipo de cuerpos o así en la No. certificación que hiciste en India? No. No, realmente no. O sea, sí te enseñan alineación,
pero como van pasando diferentes personas de las que están tomando el curso y ves una misma postura y es como, ah, ok, esta persona es menos flexible de la cadera, entonces va a pasar esto y esto. Pero realmente no creo que en ninguna primera certificación nadie profundice tanto. Ok. Eh, Hay mucha gente muy buena que se dedica a restaurativo, a movilidad, que ya empiezas a profundizar más, tú como que te empieza a interesar más si estudias anatomía, pero yo nunca he visto nada enfocado en cuerpos grandes. Ujú. Mm, que hay muy buenos maestros de yoga que aunque no tengan cuerpo grande les interesa y saben y entienden cosas de anatomía y están como empezando a abrirse. Muchas amigas mías, maestras de yoga, me han hablado para preguntarme como, tengo esta alumna, quiero hacer lo mejor que pueda por ella, ¿cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo se siente esta postura? Que se me hace algo muy lindo porque es como, no es algo malo tener un cuerpo grande, no es un tabú de que, ay, no hay que hacerlo sentir mal, simplemente hay que ponernos todos en el mismo nivel. A lo mejor tengo alumnas muy flacas que les duelen mucho los huesos cuando se acuestan contra el tapete. Eso es algo que, ok, vamos a buscar cómo arreglarlo, así como vamos a buscar cómo arreglar, ok, la panza me estorba para doblarme hacia el frente. Es como, yo lo entendí como poner esas cosas al mismo nivel, no como se pone siempre de que es tu culpa porque eres gorda y entonces no lo puedes hacer, no lo hagas hasta que adelgaces. Y creo que eso es lo que entendió la gente con la página, me empezaron a pedir clases, empecé a dar clases y aprendí mucho más. O sea, la verdad es que en estos creo que van 3 años de que abrí mi página, también mi forma de ver las cosas ha cambiado mucho, también mi forma de practicar. Como que entendí que no es como decirle a todos, ah, qué padre, todos podemos hacer todas las posturas, sino entiende qué posturas puede hacer tu cuerpo y entiende que eso está bien. Es muy raro el que pueda hacer todas las posturas. Y hay quien hace prácticas durísimas de todas las posturas y parado de manos y le dura 2 años porque se lastima. Entonces es como, vamos a encontrar ese balance de disfrutar mover el cuerpo, de retarlo, de entender que no eres la única que le estorban las boobies o no eres la única que le duele la rodilla cuando la apoya, que no todo es culpa del peso nada más, ¿no? Fíjate que, o sea, justo cuando te escuché por primera vez hablar en otro podcast sobre tu historia y todo esto, fue que yo me inspiré a buscar como, ah, ok, entonces existe el yoga para cuerpos grandes, ¿no? Y justo encontré a una maestra que es a la que yo sigo, sus clases son en inglés y todo, pero ella es delgada, ¿no? Y algo que he observado es que, o sea, sí tiene videos de como con una de sus alumnas que es gorda y entonces es como ella la va guiando y es tal cual como yoga para cuerpos grandes. Pero en sus clases siempre es como, ah, pues si tú tienes el cuerpo así y así, o si tienes ¿cómo se dice? O sea, como si no eres muy flexible de la cadera o no eres muy flexible de acá, adáptalo de esta forma y como que para todo encuentra adaptaciones. Y yo me acuerdo que cuando veía eso era como, pues justo lo que acabas de decir, poner en el mismo nivel a mí me duelen las rodillas contra tengo una panza que me estorba, contra tengo los brazos muy largos o muy cortos, o sea, todas estas cosas que todos pasamos por esas cosas. Y para mí, encontrar el yoga ha sido una cosa súper linda y que ayuda mucho al proceso de aceptación corporal. Y quiero saber cómo ha sido para ti eso. O sea, porque digo, ya sé que ya sabías hacer yoga muy bien cuando empezaste este proceso de, ok, ¿y qué pasa si me quedo gorda para siempre? Y quiero saber si el yoga ayudó o no y cómo. Sí, totalmente. O sea, a mí, y lo digo en mis clases y no es mentira, o sea, para mí el yoga es una parte grande de mi vida, o sea, porque no es, hay muchas partes que componen la práctica de yoga. La parte más conocida son las asanas, las posturas que hacemos todos, pero en realidad es como un conjunto de cosas. Es la respiración, es la meditación, son las formas en las que tú quieres vivir hacia afuera, como las cosas que quieres dar y enseñar, las cosas que quieres vivir hacia adentro, cómo te cuidas, cómo, em, pues sí, como los procesos de limpieza que tiene el yoga. Entonces, aunque tú llegues solo a hacer asanas, que es como todos empezamos, siempre hay como algo dice el maestro que dices, ¿en esto de qué se tratará? O escuchas un mantra, o te invitan a una clase de pura respiración y vas como encontrando que, ah, esto me interesa, y entonces te metes a leer un poquito de filosofía.
y realmente se va volviendo mucha parte de tu vida. Y mucho de lo que habla asana significa algo que es estable y confortable. No sé si confortable esté mal traducido porque lo ¿Cómodo? estoy ¿Podría ser? estable y cómodo. Sí, Ujú. sí, a lo mejor Mejor es una traducción, poche, sí. disculpen. Sí, algo que es estable y cómodo. Entonces, la idea, y es lo que dicen los libros de yoga, es si tú estás en una postura, por muy difícil que sea, nunca debes estar respirando como jalando aire y todo rojo y todo tenso. Eso no es hacer yoga. O sea, si tú te fijas en los yogis que tienen años haciendo yoga, pueden estar de cabeza respirando tranquilos. Entonces, una mucho mejor práctica de yoga es evitar esas posturas que te sacan completamente de centro, que te duele. Y siento que eso también, ese balance, yo lo he intentado también jalar hacia cómo practico yo, cómo me muevo yo, no solo en el yoga, sino porque a mí me gusta hacer ejercicio, ¿no? Entonces, a lo mejor en la bici, a lo mejor en qué tanto ejercicio hago, porque eso también cambió mucho. Yo intentaba hacer puros estilos de yoga muy fuertes, como para que contaran como mi ejercicio del día, ¿no? Como mis calorías quemadas. Y ahora me doy chance de que hoy mi cuerpo se siente muy cansado, voy a estirar más suave o no voy a parar el movimiento por completo porque comí muy mal un día. Es como, ok, voy a escuchar a mi cuerpo y a lo mejor quiere 20 minutos de estirarse. Y se vale, y no pasa nada si paro una semana de practicar porque no voy a perder las cosas. Hay posturas que me salían a los 20 años, que ya no, y apenas tengo 30. Y yo sé que a los 40 no me van a salir otras 1000. Y es como esto de soltarlo, o sea, como está bien. Un maestro de el tapete es un laboratorio de la vida. Como ahí vas y experimentas cosas que después te van a pasar. Y yo lo pienso como, por ejemplo, envejecer o que, bueno, igual y te empiezan a salir arruguitas o que no tienes el cuerpo que toda tu vida pensaste que tenías que tener. Y es como, ok, suéltalo. O sea, no, ¿por qué quedarte aferrado a algo que no está siendo ni estable ni cómodo? Em, y yo creo que eso es algo que definitivamente me ha enseñado la práctica. Me encanta esto que estás platicando porque justo esa es una de las cosas que a mí más me gusta del yoga hecho, voy a decir, entre comillas, bien, ¿no? Porque obviamente sí, como dices ahorita, está de moda hacer yoga para perder peso y está de moda hacer yoga para que cuente y yoga para ponerte súper fuerte y súper tronado y que claro que el yoga sí fortalece los músculos y todo, pero la maestra con la que hago clases, igual que tú, pues dice todas estas cosas de si estás agitada, si estás cansada, o sea, detente, ¿no? Como necesitas estabilizar tu respiración, necesitas Sí. traerte otra vez a estas respiraciones largas y lentas. Y creo que eso se traduce no solo a otros tipos de ejercicio, sino a la vida misma, que a lo mejor suena muy como cliché o lo que sea, pero lo creo, ¿no? Como eh, me acuerdo mucho cuando estaba en una clase de yoga y entonces la maestra de pronto dice como, si ya te cansaste y sigues, ¿por qué estás siguiendo? O sea, ¿qué estás Ujú. intentando probar que no te has detenido, aunque ya no puedes más? Porque claro que pasa, ¿no? La maestra en la clase dice, vamos a hacer 4 repeticiones de esto y las haces y en la 3 estás de que ya, por favor, quiero terminar. Y o sea, ¿por qué sigues? O sea, ¿por qué sigues y te acabo de decir que no tienes que seguir? Y eso también te enseña mucho de, pues, la autoexigencia y de, ¿por qué si ayer podía hacer esto, ahora ya no puedo? O dejas de hacer yoga tal vez una semana o dos y entonces regresas y perdiste flexibilidad. O ese día tal cual estás más tenso que otros días y tener amabilidad con el cuerpo de hoy y no con el de ayer y no con, o sea, y no compararlo con el de ayer y con el de mañana, se me hace como algo como bien valioso de esta práctica de yoga y eh, creo que todos deberíamos. Yo también siempre mando a mis consultantes a yoga porque sí, o sea, también esta parte meditativa, eh, o sea, no sé, como que tiene muchas cosas muy lindas que creo que pues verdaderamente ayudan a sanar, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que aquí es interesante meter un punto que yo sé que si yo estuviera escuchando esto, lo estaría pensando, ¿no? Como, qué miedo darme chance de descansar, porque entonces, ¿cómo le hago para no caer en la flojera? Que es algo que Claro. yo me preguntaba muchísimo y me sigo preguntando, ¿no? Yo creo que
es, yo se los digo a mis alumnas, esto es un equilibrio que yo no les puedo decir dónde está, lo tienen que encontrar ustedes, porque a lo mejor un día yo te veo que no te estás esforzando y pienso que estás echando la flojera, pero no, o un día pienso que puedes más, pero no. Es, em, yo creo que hay que encontrar una disciplina basada en la autoobservación. Entre mejor te conozcas y más te vayas quitando esa vocecita del ego y esa vocecita de tengo que dar más, tu autoconocimiento y estar como en este estado del observador, que es de hecho uno de los sutras del yoga. Yoga es permanecer en la naturaleza del observador. Eh, Cuando tú eres un observador de ti mismo sin juicios, vas a saber perfectamente dónde está, hasta dónde llega el esfuerzo que le debes poner a las cosas. No es algo fácil, yo creo que es lo más difícil que vamos a hacer en la vida, porque esto es para todo. ¿Cuánto voy a trabajar? ¿Cuánto voy a comer? Em, Porque también yo ahora siento que pasé por una parte de soltar y ahorita estoy como en una parte de intentar balancearme, ¿no? Como, ok, tengo que encontrar una alimentación, porque claro que después de que hacemos tantas dietas, no sabes comer, ¿no? Y ok, si ya no estoy comiendo para bajar de peso, sí quiero encontrar una alimentación que le caiga bien a mi cuerpo, como quitando todo de que es que porque quiero ser flaca, porque pasé por un desorden hormonal y eso me ayudó mucho como a decir, necesito un poco de balance. Sí necesito encontrar una forma que no me vaya a jalar a un TCA, pero que tampoco sea así, que yo me sienta toda restringida. Como dónde está ese balance. Y para mucha gente es a lo mejor la pareja, a lo mejor el dinero, cada quien tiene sus cosas que tratar, pero es dónde está este centro, que creo que el yoga te da todos los días o los días que practiques una oportunidad de trabajar en ese estado de observador que se refleja en todo. Me encanta esto que dices y me gusta que tocaras el tema de la comida porque aunque como ya lo he dicho muchas veces, este podcast no es de alimentación intuitiva, pues yo sí soy experta en alimentación intuitiva. Entonces, a veces salen cosas. Y, o sea, ahorita que decías como, ¿cómo hago para ser amable conmigo misma a través del yoga y justo quitarme las posturas que me parecen incómodas y bla, bla, como este lado hacia la amabilidad extrema sin volverme floja, ¿no? Y me pasa un poco con la alimentación intuitiva que me dicen, es que si me permito comer de todo, voy a comer de todo para siempre. Como creer que si te llevas a un estado de comodidad, entonces ya nunca vas a querer nada de otra cosa y de comodidad entre comillas, porque pues no. Y a ese balance no podemos llegar haciendo lo que hacíamos antes, como de alguna forma, ¿no? O sea, ni en la alimentación, ni en nuestra forma de trabajar. O sea, me hace mucho sentido también esto que dices de a veces necesitamos irnos hasta el otro lado para decir cuánto quiero trabajar y cuánto es suficiente y cómo encuentro el balance, que es bien difícil. O sea, es bien difícil decir necesito descansar también en el trabajo. Y creo que nos asusta, o sea, somos tan autocrítiques y como tan perfeccionistas y tan capitalistas que nos cuesta mucho trabajo decir qué pasa si no soy tan rudo conmigo mismo y qué pasa si hago 15 minutos de yoga, ¿no? Yo tengo un video que hago de 10 minutos de yoga para terminar el día en la oficina, ¿no? Y al principio yo decía, ay, 10 minutos, o sea, mejor no hago nada, ¿no? Si van a ser solo 10, ¿para qué lo hago? Y no, es que incluso solo 10 es algo, es hacer algo por mí, ¿no? De alguna forma. Y, y creo que sí, ese balance es difícil de llegar, sobre todo cuando queremos hacer como lo autoexigido menos tantito nomás, ¿no? Como para quedar bien con nosotros mismos o no sé cómo, es raro. También o sea, tener en mente que el cuerpo y la mente todos los días van a ser diferentes, Ujú. creo que por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo, porque yo sí era, o sea, era una disciplina así de que yo me paro a esta hora hago ejercicio. Lo que hemos escuchado en tantos podcasts, ¿no? La disciplina de sostener una dieta 6 meses es, o sea, a mí no me digas que la gente que de cuerpo grande no tiene disciplina, o sea, es una lucha contra ti mismo. Pero esa disciplina, ¿de qué te sirve? Yo me acuerdo que me sentaba en las noches, para mí las noches era mi peor momento cuando estaba haciendo dietas, que ya digamos que se me había acabado mi comida del día y era como, ok, necesito dormirme, pero me muero de hambre, pero quiero esto.
Y yo pensaba, como que una parte de mi cabeza me decía, oye, esto que estás haciendo no está bien. O sea, yo me acuerdo que decía, no puede ser que algo que me esté causando tanto estrés, porque realmente me sentía estresada. Y ahora entiendo que es porque realmente tu cerebro está activando todo para que lo único que quieras hacer en tu vida sea comer. O sea, Claro, no es que tú estés mal, es que tu cuerpo te está cuidando. Entonces, yo decía como, ¿realmente vale la pena este estrés por una dieta? Pero era como, o sea, sí, porque tienes que ser flaca. Pero a la hora que quité esa parte, siento que toda mi vida entró en un poco más de balance, como, ¿realmente qué cosas valen la pena estresarte? Pues nada, o sea, en realidad nada, porque ni controlas nada, ni siquiera controlas cuánta energía vas a tener mañana. Porque a lo mejor tú decides que mañana vas a ir 2 horas al gimnasio y a lo mejor te despiertas y no puedes ni abrir el ojo. Y entonces es como, ok, a eso le vas a meter también toda la lucha mental de que no, yo debería, soy una floja y es que yo dije, o te despiertas y dices, ah, qué curioso, mi cuerpo ya está agotado, a ver cómo se siente mañana. Entonces, a mí sí me ha bajado mucho mis niveles de estrés, empezar a vivir así, como no lo tengo dominado claramente, pero como, ok, qué curioso, mi cuerpo hoy no se quiere mover, no lo voy a mover. Y yo lo hablo del movimiento porque es como el tema que estamos diciendo ahora, ¿no? Pero creo que algunos es con la comida. O sea, yo siento que yo tengo mucho más en control y observado el movimiento que la comida, porque nunca, para mí el tema nunca fue con el movimiento, siempre fue con la comida, ujú. ¿no? O sea, a mí en las dietas me decían, es que tienes que hacer 2 horas de ejercicio al día, perfecto. O sea, si quieres hago 6, pero dame comida. Em, pero sí, creo que a mí sí me ha ayudado mucho a balancear muchos aspectos de mi vida. Desde cuánto tiempo voy a trabajar, cuánto tiempo voy, no sé, a limpiar mi casa, eh, cuánto tiempo voy a estudiar. O sea, ¿para qué hacer cosas y cosas y cosas que no estás disfrutando solo para llegar a una meta que igual y no llegas? Sí, totalmente. Y que creo que, a ver, obviamente, tanto Fer como yo, las dos somos independientes, sí, pero las dos somos presas del sistema y tenemos que juntar dinero para comer y para pagar la renta también, ¿no? O sea, obviamente no es que Sí. un día Fer se levante y dice, ay, hoy mi cuerpo no se quiere mover, voy a cancelar todas mis clases. Pues no, o sea, si tienes clases, las tienes que dar y pues es un poco así, o sea, es esta mezcla entre priorizarnos y en estas decisiones de por ejemplo, decido estudiar esto o no decido estudiarlo, cuál es el mejor momento para hacerlo en mi vida o qué hago los fines de semana o sea, eh, todos tenemos hasta cierto nivel un cierto control sobre nuestras vidas y nuestras decisiones y me gusta mucho esto que dijeras de que el cuerpo cambia todos los días porque me pasa mucho que me dicen, es que ¿por qué siempre que pedimos pizza me como 2 pedazos, pero de pronto hay un día que me como 3 o 4? Y yo, hermana, porque no, o sea, no funcionamos así, no es de que eres una máquina y todos los días vas a tener hambre de lo mismo y todos los días vas a querer comer lo mismo. Por eso también las dietas me parecen tan como locas, ¿no? O sea, ¿por qué te dan un menú como adivinando cuánta hambre vas a tener o adivinando de qué vas a tener antojo? Obvio no podemos vivir la vida de forma esporádica todos los días, pero, Sí. pero este tipo de observación también nos permite planear de forma más amable para lo que necesitamos de verdad. Y no sé, como que a mí me vuela la cabeza todas las cosas que tendríamos que aprender del yoga y que el yoga se me hace una práctica de aprenderte a ti, ¿no? O sea, como este pequeño espejo que es un poco lo que yo hablo en el consultorio. O sea, en el consultorio estamos trabajando en volvernos expertas en nosotras mismas y el yoga se me Sí. hace un poco así, ¿no? No sé qué pienses. Sí, yo siempre le he pensado como que tienes una computadora que no sabes usar y entonces empiezas a meterte a cursos y aprender a usar la computadora y dices como, ah, podía hacer todo esto, pero Sí. no sabía que estaba ahí. Entonces sí, o sea, y eso es la descripción, o sea, es un atravesar, o sea, atravesar por el cuerpo, desde el cuerpo, para el cuerpo, por la mente, desde la mente, es completamente un viaje de autoconocimiento que al final, ya si nos vamos como a los fines muy filosóficos de la yoga, es entender que realmente eres parte de algo mucho más grande. O sea que es importante el autoconocimiento,
porque tú eres una pieza de algo mucho más grande. Y entre más piezas sanas haya, o digamos más piezas completas, pues ese armado va a ser mejor. Em, pero creo, por eso yo lo digo como una herramienta de vida. O sea, más que mi forma de hacer ejercicio o mi trabajo, es una herramienta de vida. Qué suerte tengo de que pueda hacer también mi trabajo, pero es algo que a mí me acompaña siempre. Me gustaría saber, Fer, ¿qué hace diferente o qué? O sea, primero como que qué hace diferente una clase antigordofobia, que tristemente en todos los espacios, o sea, incluso en los más iluminados, pues hay gordofobia, ¿no? Y mucha gente gorda tiene miedo de ir a clases de yoga porque, pues sí hay muchos maestros con los que se enfrentan que pues no saben cómo manejarlo o que, no sé, o sea, como que qué recomendaciones puedes darnos primero para gente, para alumnos potenciales de yoga, en qué se tienen que fijar o cómo pueden adaptar su práctica. Ok, mira, primero hay algo que yo siempre he dicho, no estoy diciendo que yo tenga razón, pero yo creo que cuando tú entiendes que el problema no es tu cuerpo, de cierta forma tú te blindas un poquito contra los comentarios de los demás. Ujú. Porque yo he ido a muchas clases de yoga, he tenido muchos maestros, porque donde ando buscando una clasecilla, ¿no? Y he estado en varias certificaciones y sí ha sido muy diferente cómo interpreto yo lo que me dicen con una mentalidad de que yo estoy bien, yo sé mis límites y con una mentalidad de sí, es cuando adelgace ya van a ver todo lo que puedo hacer. Entonces, creo que paso uno es tú blindarte un poquito, porque no todos tienen por qué entender cómo te sientes, porque no todos han vivido la gordofobia, porque no todos han tenido que hacer dietas, no todo el mundo puede estar en la misma situación que estás tú. Entonces, yo creo que eso te hace un poquito más asertivo a saber cómo contestar y cómo tomar las cosas que te dicen. Entender también que hay maestros de yoga que nacieron flacos, han hecho yoga flacos, se van a morir flacos y eso no los hace malos. Hay malos maestros, sí. Hay que tener cuidado con maestros que o te dejen de lado completamente como, esto tú no lo hagas, esto tampoco. Pero también como tener compasión de que ellos no van a saber cómo se siente que las boobies te estorben. No, no van a saber. Entonces, bueno, a lo mejor si tú estás muy principiante y realmente es algo que todavía te afecta mucho, busca un espacio que sea mucho más seguro, ¿no? Como un maestro que se parezca más a ti, que creo que está viendo muchos más maestros de yoga con cuerpos diversos, o busca un espacio que sea como, ok, para todos los cuerpos. Yo no me gusta como anunciar mis clases como yoga para gordos o para gordas o así, porque no es mi objetivo. Mi Ujú. objetivo es como, yo voy a buscar la forma de que mi clase sea lo mejor posible para todos los cuerpos. A lo mejor yo soy una mejor opción para cuerpos grandes porque lo vivo todos los días cuando lo practico, ¿no? Y yo he aprendido muchas cosas que nadie me ha dicho. O sea, yo las he aprendido porque voy a una clase y todos están haciendo una postura y yo digo, no hay manera de que yo pase mi brazo entre mis piernas, nunca va a entrar. Entonces me pongo a pensar y agarro una cinta, pero eso lo he descubierto yo por las bases que tengo. Entonces yo Eso creo te que iba a sí son muy... preguntar, porque me acuerdo que hablaste de eso en la entrevista que yo te escuché, que decías como, pues llego a una clase y entonces digo, a ver, ¿cómo adapto esto? Y luego lo llevo a mis clases, ¿no? O sea, has tenido que ser un poco así empírico. Sí, pues la verdad que sí, porque no, mm, no había, o por lo menos yo no tuve acceso cuando yo empecé a hacer yoga. Y ahorita yo creo que yo ya, mi práctica personal está muy bien cimentada. O sea, sé muy bien las cosas que me pueden lastimar. No estoy exenta, ¿no? Digo, ojalá no me lastime, pero sé muy bien cuál es la idea de las posturas. Me pongo a ver cuál es la idea anatómica de la postura, qué se quiere lograr. Eh, y maestros buenos hay mucho, por eso les digo esta parte como de blindarte un poquito, porque a lo mejor es un muy buen maestro que se le chispotea un comentario porque realmente no sabe, no lo hace por mala onda, pero igual le puedes aprender un montón. Entonces es como, yo creo que el trabajo principal viene de adentro de nosotros y si no me está funcionando, ok, voy a buscar un maestro que esté en la misma sintonía que yo o que tenga el mismo cuerpo que yo. O sea, yo me imagino, por ejemplo, si yo diera eh, yoga a gente que a lo mejor no tiene una pierna. Me costaría mucho más trabajo como, ok, entender cómo me voy a balancear,
cómo les voy a poner los cambios. Y no es que no lo quiera hacer, y yo voy a intentar ser lo más inclusiva posible, pero a lo mejor digo o hago algo que, ups, y se van enojados y se pierden de todas las cosas que podría yo dar, ¿me explicó? Pero bueno, diciendo todo eso, ¿qué cosas sí mucho cuidado con los maestros de yoga que te forcen a hacer una postura que tú no quieres hacer, que te paren de cabeza en tus primeras clases, o sea, que te hagan hacer cosas que no te sientes segura en tus primeras clases, que te digan definitivamente, que te digan cosas como, esto te va a salir cuando bajes de peso? Bueno, no. Eh, que tú te des cuenta que no tienen una práctica de mucho tiempo. O sea, que es porque hay muchos maestros que se certificaron ayer y hoy ya son maestros. Y eso se nota. Y que no te sientas cómodo, ¿no? Sí, por lo que Eso es sea lo eso, que yo ¿no? O sea, diría. Sí, claro. ¿Y qué le recomendarías? Porque también nos escuchan muchos, a otros instructores de yoga, ¿qué les podrías decir que, o sea, que les ayude a tener prácticas más incluyentes, al menos para cuerpos gordos, que es lo que tú, de lo que sí eres experta? sí, sí, yo creo que mi opinión solo puede ser de cuerpos grandes o cuerpos gordos, pero creo que hay que tener cuidado con el espacio. O sea, creo que hay que entender que los cuerpos gordos no hay tanto espacio para las torsiones y para moverse, pero que eso no quiere decir que no se pueda. O sea, que a lo mejor no va a pasar que yo me pueda agarrar las manos por atrás de la espalda, pero hay cintas, hay extensores, están los bloques. Yo creo que sí, si tienes una práctica de yoga bien cimentada y conoces bien de anatomía, te puedes imaginar fácilmente las cosas que no van a funcionar si las pones tal cual son, pero que con una modificación muy fácil puedes hacer que todos se sientan dentro de tu clase. Eh, También yo creo, cuidado con decir cosas como te duelen las muñecas, te duele la rodilla, te duele esto por el peso, porque en realidad es por falta de músculo. Y la falta de músculo se compensa, porque yo tengo alumnas muy flacas que no aguantan la muñeca porque no tienen la musculatura suficiente para sostener la articulación. Y tengo alumnas que poco a poco su cuerpo no ha cambiado nada, son alumnas gordas que el cuerpo no ha cambiado, pero llevan un año de constancia de yoga y aguantan, no sé, 10 respiraciones en una postura sostenida en las manos. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta eso, quitar el estigma de que el peso es el culpable de todo y empezar a ver un poquito más allá. O sea, no va a ser gente floja, no va a ser gente que, es que los gordos son flexibles y por eso son buenos para el yoga. No, a lo mejor es una persona que es flexible porque trabaja para esa flexibilidad. Entonces, yo creo que es simplemente lo que decíamos al principio, poner al mismo nivel todas las dificultades que pueda tener alguien de cuerpo o de movimiento que existen, y existen si eres muy alto, si eres muy chaparro, si eres muy flaco, si eres muy gordo, ponerlas al mismo nivel y encontrarle solución de la misma forma, no como buscar que es su culpa porque está gordo y cuando baje de peso ya le explico. Yo creo que si los maestros de yoga pudieran entender este ligero concepto de que no es tu culpa, hay cuerpos diversos y han llegado ahí por muchas circunstancias. De ahí ayúdales, o sea, así como están, ¿cómo les vas a ayudar? Creo que eso sería muy útil. Me encanta que digas esto porque justo me recuerda mucho, hice un episodio de la temporada 2 con Oyirum, creo que es el 12. Y Oyirum es una activista por las personas con discapacidad. Su episodio se llama Orgullo Tullido. Y hablamos, ella me platicaba de esta escena como de una persona mayor que ubicas que para meterse a las albercas o piletas o piscinas, hay luego como unas sillas que son como para personas con Ujú. discapacidad y que no me acuerdo bien cómo es lo que me platica. Vayan a ver el episodio, pero algo así como que una señora mayor no se va a atrever a usar esa silla porque es como, ay, no, es para personas con discapacidad, pero igual no se puede meter, ¿no? O sea, igual no se puede meter a la alberca porque pues ya las escaleras están muy angostas o lo que sea. Y hablábamos del capacitismo y de cómo el capacitismo a todos, no solo a las personas con discapacidad, nos afecta de vivir nuestras vidas más completas porque qué horror
usar esas cosas como esas ayudas, ¿no? Porque yo no soy así, yo no necesito eso. Y creo que en el yoga pasa mucho, ¿no? O sea, como, ay, no, es que los bloques son para gente que no alcanza. Ay, no, es que yo no voy a andar poniéndome esas cintas porque eso es para principiantes. Y entonces, en vez de permitirnos experimentar el yoga, como dices, de una forma estable y cómoda, estamos sufriendo con estas posturas que no son cómodas y que no podemos, porque nos da más pena usar un aditamento que nos podría facilitar la vida. Y no sé qué piensas de esto. ¿Te hace sentido? Sí, muchísimo. Yo estoy muy en desacuerdo porque hay escuelas de yoga que dicen no usamos props, o sea, bueno, no usamos, Sí, no sé la palabra como en español ayudas, para ajá. props. Sí, ayudas como cintas, bloques, sillas, cobijas. Eh, y yo creo que eso asume que todo el mundo, por ejemplo, puede tocar con las manos el piso. Y eso está muy lejos de la realidad. Yo, por ejemplo, yo acabo de hacer una certificación en Rocket Yoga, de los tipos más fuertes de yoga, pura gente ultra fit. Y yo me llevé mis bloquecitos y mi cinta y yo hacía mis posturas con bloque y con cinta. Era la única, pero aguanté todo el training, todo el entrenamiento, no me lastimé y me sentí parte. O sea, yo realmente iba un poco preocupada porque sé que es un estilo de yoga muy fuerte que hay muchas cosas que no puedo hacer, pero me sentí completamente parte, aprendí muchísimo, conocí una maestra que ahora está trabajando conmigo y yo llevaba mis bloques y es lo que les digo, a mí nadie me dijo nada, el maestro no me dijo como, qué mal que uses bloques. Al revés, él buscaba, también es un muy buen maestro, pero él buscaba la forma como, estoy viendo cómo te acomodas tú, que es algo que yo no he tenido que vivir y aún así voy a buscar cómo darte algo más. O sea, siempre tienes algo que aprender, ¿no? Entonces era como, ponte el bloque así, no así, vas a llegar más. Pero para eso yo también tuve que pasar un poquito esa barrera mental que dices de que, ¿cómo voy a llegar yo aquí a sentarme con mis bloques? Pues no, yo los necesito y punto. Y todo fuera tan fácil como, te vas a cansar más en la clase sin bloques, pero te puedes lastimar. Y ahí es donde yo creo que es lo que verdaderamente nos tendría que preocupar como maestros, pero principalmente a nosotros, porque, o sea, cada uno que va a una clase, porque la responsabilidad es tuya. Porque si tú en mi clase, nunca me ha pasado, ¿eh? Pero si tú en mi clase te zapas el hombro, pues yo me va a dar mucha pena, igual y me demandas, ya se acaba, pero el que va a vivir con ese hombro zafado, pues eres tú. Entonces, creo que más que qué pena es no te vayas a lastimar, o sea, es cuánto tiempo quieres tener movilidad. ¿Quieres una práctica bien padre, 2 años, que te pares de manos y así, aunque no estés listo? Bueno, diviértete. ¿O quieres a los 80 años, a los 90 años, seguir agachándote, levantándote, abrochándote las agujetas? Cosas tan simples, pero que hacen de tu vida cómoda. O sea, a mí, por ejemplo, es rarísimo que me duela la espalda, eh, es muy raro que se me vaya el aire, cosas que yo sé que me las ha dado la práctica, a pesar de que tenga un cuerpo grande, a pesar de lo que quieras, de que a veces cargo más peso del que debería, pero yo confío mucho en mi cuerpo y en los músculos y en el movimiento porque lo cuido. Porque si mi cuerpo dice, hoy haz todo con los bloques, y yo soy la maestra, y estoy con mis alumnas y les digo, yo esta postura no la voy a hacer hoy, pero se las marco. Entonces, pues también es una parte de vencer al ego. Se me hace muy cañón esto porque sí, creo que hay mucho que trabajar y que además entender, o sea, es una mezcla, ¿no? O sea, las violencias están ahí, claro que la gordofobia no debería de existir, pero también es entender que entonces están estas limitantes y nosotras tenemos que, en lo que luchamos, ¿no? Por un lado, por la gordofobia, por otro lado, tenemos que aprender a abogar por nosotras mismas. Entonces me recuerda mucho que ya, seguro esta historia ya mis seguidoras están de que por favor no lo vuelvas a contar, pero lo voy a volver a contar. O sea que el año pasado me operaron y entonces yo hablé con mi cirujana y le dije, no me va a quedar la bata del hospital. Y entonces llevamos una bata adicional y ni siquiera me probé la del hospital. O sea, yo llegué con mi bata grande y les dije, esto es lo que voy a usar, ¿no? Y entonces se vuelve esta cosa en donde yo ya ni siquiera me espero a ver si ese lugar va a tener un espacio para mí, sino me aseguro antes. Cuando yo compro un boleto de avión, busco en todo el internet de qué tamaño son los asientos para decidir entre un vuelo y otro. Está horrible que tengan que hacer eso porque hace 5 años que no era tan gorda como hoy, no lo tenía que hacer.
ahora es un rollo para mí comprar un vuelo, ¿no? Pero entonces son todas estas cosas que yo hago para priorizarme a mí y para asegurarme de que yo voy a tener una buena experiencia. Y así se me hace lo de los bloques, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que tú no la pases horrible en tu certificación, ¿no? Y es aprendernos, pero de nuevo volvemos a esta mirada del observador. Si no nos permitimos conocernos y aceptarnos en el cuerpo que tenemos hoy, no podemos hacer todas estas cosas que nos hagan más fácil la vida. Si estamos todo el tiempo intentando evitar el tema, intentar decir, no, no, yo no soy gorda, yo solo soy gorda temporal y voy a cambiar y voy a regresar y todo eso nada más estropea el proceso en vez de permitirnos mirarnos y, ok, esto es con lo que me estoy enfrentando ahora en la vida y así es como lo voy a afrontar, ¿no? Sí, y Ujú. estoy de acuerdo contigo que la lucha se tiene que hacer, porque por más que tú digas, ah, yo quiero estar cómoda con mi hernia de la espalda, bueno, no puedes estar cómoda, te tienes que operar y necesitas un doctor que no sea gordofóbico y no te diga, baja de peso. Esa es una lucha que hay que hacer, pero yo creo que también eso, sentirte, yo creo que la clave es sentir que te mereces las cosas, te mereces una silla cómoda, que te mereces hacer ejercicio, que te mereces comer enfrente de los demás, porque yo creo que hay que Ujú. repetirnos muchas veces como, no es mi, no, la forma de mi cuerpo no es algo malo. De ahí, yo creo que eso, a mí eso fue lo que me cambió tanto en la cabeza. Yo sentía que yo realmente era como una mala persona o como algo estaba muy mal conmigo porque era gorda. Y entonces con esa mentalidad pues aceptaba que me dijeran muchas cosas. Yo me disculpaba como pues sí, no voy a la fiesta porque ni modo que me ponga el pantalón todo apretado. Y entonces yo creo que quitarte eso de que, a ver, tú no estás mal. Tú eres una persona, no sé, como seas, espero que buena, pero eso es totalmente independiente del tamaño de tu cuerpo. Eso es una parte de todo lo que es tu vida. A lo mejor es una parte que no te gusta, se vale. A lo mejor es una parte que te da coraje, se vale, pero es una parte. Y entonces, si quitas esa parte, si quitas toda tu energía de esa parte, vas a empezar a tener ganas de vivir diferente las otras, de no aceptar relaciones que te traten mal, de no aceptar eh, médicos que te traten mal, como, pero hay que quitarnos esa idea de que es mi culpa porque yo estoy mal. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita me recordaste, voy a hacer una publicación de esto, a lo mejor para cuando salga este episodio eso ya ocurrió, pero una consultante me dijo en su penúltima sesión, ¿no? Me dijo que estaba tan enfocada en el tema de su cuerpo y de su peso, que cuando hablamos de esto y lo sanamos y se dio cuenta que su cuerpo no era el problema, como que pudo mirar todo lo otro que en su vida que no estaba bien y que ella pensaba que se iba a resolver cuando bajara de peso. Y me dijo, ahora estoy emocionada por resolver lo demás, estas relaciones, su trabajo, falta de trabajo o el trabajo que no, o sea, que crees que como todo lo atribuimos a el problema es mi cuerpo, entonces no nos permitimos explorar todo lo otro que dices, ¿no? O sea, todas estas otras partes de no sé, si quiero viajar, si quiero empezar a irme de campamento, ¿no? Y acampar bajo las estrellas, si quiero empezar a, poner un negocio de panquecitos, si quiero, no sé, o sea, qué cosas quiero hacer con mi vida, qué relaciones quiero fortalecer, qué hobbies quiero tener, qué pasatiempos, ¿no? Quiero tener em, y empezar a explorar el resto de la vida, porque el cuerpo sí es una parte, pero es una parte, no lo es todo. Y entonces, ¿cómo lo hacemos, no? De verdad me voy como con o sea, esta conversación fue justo lo que esperaba que fuera, que es Qué bueno. como una conexión muy linda con nosotras mismas. Por supuesto que explícitamente una invitación, no solo a practicar yoga, sino a practicarlo con Fer. Fer da clases en línea, entonces no importa dónde estés, puedes tomar las clases con Fer. Eh, y de verdad, pues nos asegura, Fer, un espacio seguro. A mí me encanta ver tus fotos luego haciendo de que posiciones en la playa y, o sea, no sé, a mí me encanta ver tu contenido y me encanta saber que existe un espacio seguro para todas, para todes. Lo más seguro que Fer puede, ¿no? Recordémonos que todos fallamos y puede ser que haya algo que no, pero también sé por conocer a Fer que ella quiere construir lo más incluyente, ¿no? Y que entonces incluso si algo no saliera bien, ella querría saberlo. Pero bueno, entonces es una invitación a hacer yoga, a hacerlo con Fer y a ponernos en este lugar de observador. Me gustó mucho
eso, creo que tenemos que hacerlo más y observarnos más y no desde un lugar de autocrítica, sino de un lugar de curiosidad y de autoconocimiento, ¿no? Me gustaría hacerte la pregunta obligada de este podcast. Puedes tomarte tu tiempo para pensarlo, pero además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes que te hubiera ayudado a sanar la relación con tu cuerpo? Creo que me hubiera encantado saber que el cuerpo no se moldea a tu gusto. O sea, que la cantidad de ejercicio que hagas o la comida que dejes de comer no te va a dejar el cuerpo de la tele. Me encanta, porque fíjate que me hizo pensar en otra cosa. Ahorita que estabas diciendo de cómo quiero tener el cuerpo a los 80, creo que por un lado sí es como, pues sí, o sea, diseñar tu práctica para que no te dure 2 años, como dices, pero también es esta cosa de tampoco puedo moldear cómo voy a envejecer y que sé que no lo dijiste en el sentido de puedes predecir cómo vas a estar a los 80, pero sí como este rollo que me gusta mucho del yoga también de, pues como cada día es volverte a observar, pues no podemos moldear tampoco cómo voy a envejecer y cómo me voy a poder mover y pues puedes hacer lo mejor que, entre comillas, lo mejor que puedas y puede no salir como quieres y creo que es algo que nos tenemos que llevar para la vida, ¿no? No sabemos si nos va a salir pelo gris o no a ti y a mí, no sabemos qué tanto nos vamos a arrugar o lo que sea y pues es saber que ninguna cantidad de cremas, ni de tintes, ni de dietas va a moldear el cuerpo a lo que queremos y es mejor solo dejarlo ser lo que tenga que ser y me encanta esto. Muchas gracias, Fer. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Gracias, Ana Pau. Pues en mi Instagram, donde más contesto es en Instagram, Per Arnaut Yoga. En Facebook y en YouTube también, Per Arnaut Yoga. Me Y pues encanta. contáctenme si quieren probar unas clases. Me encanta, sí, vamos a dejar toda tu información en la descripción del video o de Spotify o de las otras plataformas de audio y también en acuerpa.com/podcast, que es donde está toda la información de los episodios. Por lo pronto nos vemos en el próximo episodio de No Necesitas Adelgazar. Adiós, amigues. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com/podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o Acuerpada MX en Instagram para continuar con la conversación. Nos vemos pronto.